Listo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ya en la tercera sesión de las 6 que vamos a tener. El día de hoy nos toca ver patologías cromosómicas o los principios generales de las alteraciones cromosómicas. Y pues los temas que vamos a ver son nuevamente cómo se clasifican, cómo se estudian los cromosomas, la activación y la regulación del ciclo celular, el cariotipo humano y los mecanismos que tienen los cromosomas para tener alteraciones, y finalmente los principios básicos de las alteraciones en autosomas y las alteraciones en gonosomas, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero por los cambios o las características de los cromosomas y su relación con el ciclo celular. Bien, habíamos platicado en la primera sesión que el DNA era la parte fundamental del genoma y que, bueno, este DNA se va a asociar a algunos grupos de proteínas que nosotros vamos a conocer como histonas. Entonces, la asociación entre este DNA asociado a esas proteínas, que son 5 proteínas de histonas, van a formar una estructura que se conoce como el nucleosoma. Desconectate. ¿Qué? Listo. Bien. ¿Listos? Bien. Entonces, esta asociación entre las proteínas y el DNA dijimos que se conocería como nucleosoma. Entonces, aquí tenemos una representación de esas proteínas que están permitiendo que el DNA se enrolle o se superenrolle dentro de estas proteínas. Estas proteínas sirven para compactar el DNA durante el ciclo celular y que nosotros podamos observar precisamente el DNA compactado en forma de cromosomas. Bien, empiezan a organizarse los nucleosomas y empiezan a organizarse en grupos o en paquetes de nucleosomas, ¿sí? La sucesión de estos paquetes de nucleosomas pues nos van a dar origen a la cromatina, ¿de acuerdo? Esta cromatina nosotros vamos a poderla ver en dos características. Una cromatina ligeramente condensada. Creo que otra vez te desconectaste. ¿Qué pasó? Si quieres, quédate acá para que veas cómo se desconecta. Bueno, te llamo ya. ¿Ya listo? Listo. Entonces decíamos que estos nucleosomas iban a formar la cromatina y esta se va a observar ligeramente condensada o demasiado condensada en los cromosomas. Y esto nos va a permitir que nosotros cataloguemos unas regiones del cromosoma como bandas, ¿sí? Nosotros veremos que en los cariotipos cada cromosoma tiene unas características más oscuras y unas regiones más claras. Esas bandas oscuras y esas bandas claras, la significancia que tiene es que la región que está más clara es la cromatina que no está tan compacta y que a lo largo del ciclo celular pueden obtenerse información de esos fragmentos
para codificar algunas proteínas que incluso pueden participar en el ciclo celular. Y entonces pues vemos lo que conocemos como heterocromatina y eucromatina. Entonces vemos que hay una cromatina que está muy laxa y otra que está muy compactada, y entonces la vamos a ver mucho más oscura. Bien, entonces esta cromatina se empieza a organizar, se empieza a compactar en las estructuras lineales que conocemos como cromosomas. Vamos a tener una zona muy oscura de DNA, que está muy compacto, que no codifica para ninguna proteína en particular, que va a ser el centrómero. Y después vamos a superenrollar esos nucleosomas en torno a ese centrómero, formando las bandas G claras, se van a ver de un color mucho más claro, y las bandas G oscuras, ¿sí? Y esto nos va a permitir reconocer cuáles son las regiones que pueden codificar durante la compactación del cromosoma, ¿sí? Bueno, algunas de las regiones importantes de los cromosomas van a ser la región centromérica, que recuerden que vamos a clasificar incluso a los cromosomas por la posición que ocupa el centrómero, y vamos a también a tener las regiones distantes del cromosoma, las regiones donde termina ese cromosoma, que serán las regiones teloméricas. Ustedes en su curso de genética, ya ahora que lo lleven a partir de enero, en el segundo bloque van a llevar una clase en particular, que es cuál es la aplicación de estos conocimientos sobre la formación del cáncer. Bien, aquí nosotros podemos ver, esta es una célula que se sometió al ciclo celular, ya que se había entrado en metafase con un medicamento, una sustancia química llamada colchicina, inhibimos los microtúbulos y vamos a obtener los cromosomas, ¿sí? Aquí están desarreglados, aquí están previos a la formación del cariotipo, y lo que nosotros podemos observar claramente es que la región más oscura de estos cromosomas son los centrómeros, las regiones centroméricas, la región más oscura. Después vamos a ver que cambian de tonalidad, ¿sí? En sus segmentos son de diferente tonalidad. Unas regiones son más claras y otras regiones son más oscuras. Y esas son las que conocemos como bandas G. Esta imagen ya la habíamos visto en el primer capítulo, en donde cómo clasificábamos a los cromosomas. Si están pasando la presentación ahí en el aula, pues podemos ver que están los cromosomas acrocéntricos, los metacéntricos y los submetacéntricos. Ya habíamos definido cuál era cada uno de ellos, ¿no? Entonces recuerden que los acrocéntricos tienen un mini bracito corto, y entonces pues, incluso se les reconoce como brazo satélite o satélite, ¿sí? El metacéntrico, que prácticamente no hay mucha diferencia entre el brazo largo y el brazo corto, y el submetacéntrico, que es el clásico que nosotros conocemos, con un brazo corto bien definido y el brazo largo también muy bien definido. Vamos a entrar entonces a la parte del ciclo celular. Ustedes ya vieron el primer año el ciclo celular, saben cuál es su regulación, y aquí vamos a retomar esos aspectos solamente para recordarlo, y posteriormente, en el capítulo de genética y cáncer, vamos a ver que hay fallas en esta regulación. Bien, ¿qué es el ciclo celular? Bueno, es una secuencia de acontecimientos para que las células puedan dividirse o puedan aumentar su población celular, ¿sí? En diversos tejidos según las necesidades de ese organismo. Bien, entonces nosotros tenemos que las células, una población basal, sometidas a ciertos elementos, van a proliferar, van a permitirles aumentar la población, y ya una vez que estas células proliferan, pueden pasar a una etapa que es la de diferenciación. ¿De acuerdo? Recordemos que hay una relación directa entre la proliferación celular y la muerte celular programada para moldear y organizar los tejidos de una manera adecuada, y todo esto está programado genéticamente. Bien, aquí las preguntas serían: ¿cómo sabe la célula que es el momento para prepararse en una división celular? Y
¿En qué momento se va a dar la preparación para todos los acontecimientos para el ciclo celular? Bien, hay unas sustancias que son internas en la célula y otras sustancias que están fuera de la célula, las cuales van a estar regulando precisamente estas características. Estas dos respuestas las vamos a encontrar en esas sustancias, ¿sí? Las sustancias que se encuentran en el exterior de las células, que estimulan la entrada al ciclo celular, las vamos a conocer como mitógenos, ¿sí? Si estas estimulan un ciclo celular no regulado o alteran el ciclo celular, en lugar de llamarles mitógenos, les vamos a llamar oncógenos, ¿sí? Muy bien. Y esas estimularán la división celular. Y las estructuras que se encuentran, o la maquinaria que se encuentra dentro de la célula, en lugar de llamarse mitógenos, se van a conocer como factores de transcripción. Y aquí tenemos una imagen en donde una sustancia externa, ¿sí?, llega a un receptor específico. Recuerden que las células no funcionan más que a través de receptores. Si no encuentra un receptor, pues no es posible activar todo este mecanismo. Entonces, una sustancia a la que llamaremos mitógeno se encontrará con un receptor específico en la membrana de la célula, y esta activará una cascada de señales que tiene como consecuencia que una proteína en el interior de la célula active el ciclo celular. Esa proteína que activa el ciclo celular es el factor de transcripción. Bien, a veces, aunque la célula esté rodeada de estos mitógenos, si las condiciones ambientales para esa célula no son óptimas, la célula no puede dividirse. Ese sería el pH, la temperatura, la cantidad de agua, ¿sí?, los metabolitos que utiliza para la nutrición. Entonces depende de todos esos elementos para que la célula pueda responder a ese mitógeno.